Les recuerdo que estamos en una enseñanza que hemos estado viendo los días atrás, que tiene que ver con la paternidad, la salvación y la dirección. Esos son tres conceptos que están en la Escritura, que nos dejan saber algo muy importante respecto al Dios que servimos, en el Dios en cual hemos puesto nuestra confianza y creemos en Él. Él es Padre, pero también Él es Salvador de aquellos que creen en Él, que esperan en Él. Pero también Él, a través del Espíritu Santo, Él es un guía. Él guía nuestros pasos. Y hay cosas que no sabemos nosotros que están por llegar, que tal vez tendremos que enfrentar en algún momento, y no sabemos qué decisión tomar. Él estará ahí para guiarnos a tomar la mejor decisión. ¿Cuántos lo creen? Amén. La semana pasada, hace unas 2 semanas atrás, hablamos del concepto del Salvador y no terminamos, ¿verdad? El tema por causa del tiempo. Hoy quiero retomarlo nuevamente y quiero empezar con una pregunta. Quiero que usted se la conteste a usted mismo. Y antes de todo le damos una bienvenida a los hermanos acá. Veo que traen su niño o niña. Niño, denle un aplauso. Bienvenidos. ¿Okay? Qué gusto poder verles por acá. También si hay alguna otra persona que nos visite por primera vez, ¿verdad? También le damos una bienvenida. Siéntase en su casa. Bueno, retomo el tema y les pregunto, ¿cuántas veces en algún momento te has sentido angustiado? Tal vez el desánimo ha tocado las puertas de tu vida, las puertas de tu corazón, de tu mente. O tal vez tus amigos, ¿verdad? Si podríamos llamarlos amigos, te han tratado de desviar de tu propósito de seguir tú sirviendo a Dios, de tu propósito de tú seguir amando a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos se han sentido o se han visto en circunstancias así? Yo creo que en algún momento de nuestra existencia y de nuestro servir a Dios, nos ha tocado que pasar por momentos así. ¿Okay? Que más de alguno nos ha dado el empujón para poder seguir hacia adelante y volver a casa y venir nuevamente. ¿Okay? Porque hay otros que nos han querido poner zancadilla o nos han querido poner el pie para que nos caigamos y ya no nos levantemos. ¿Cuántos han pasado por momentos así? ¿Okay? En el concepto que vamos a ver, que tiene que ver con la vida y el personaje, por decirlo de esta manera, que es Jesús de Nazaret, vamos a encontrarnos que Él como ser humano, Jesús como hombre, sufrió mucho. Él también sufrió durante su existencia como ser humano. Él tuvo que enfrentar tremendas presiones religiosas en su época. ¿Okay? Él tuvo que pasar por circunstancias como esas. Jesus had to go through circumstances like that. Hubieron momentos en que personas trataron de torcer su propósito. There were moments where people try to twist his purpose. Y las tentaciones trataron de empujarlo a pecar, a caer. And the temptations pushed him to fall into sin. Lo bueno es que él resistió todo eso. The good thing is that he resisted all of that. Podemos darle una ofrenda de alabanzas al Señor en esta mañana. Creo que todos conocemos que hay una carta o un libro que se titula Hebreos. I think we all know there's a letter or a book named Hebrews.
acá en la Escritura, en la here palabra in the de scripture, Dios. in God's word. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, want versículo 15. To go to Hebrews chapter 4, verse 15. El escritor de este libro a los hebreos, The writer of this book of Hebrews, él escribe respecto al proceso de nuestro Señor Jesucristo. he writes about our Lord Jesus Christ, his process. Y aquí en este verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vuelvo y repito, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que hablando de Jesús, en todo fue tentado como nosotros. Dígale a la persona que está a su lado, Tell your como neighbor, nosotros. like us. Pero dígaselo, como Tell- nosotros. Fue tell your tentado en todo, He pero was así como tempted. nosotros. And everything just like us. Usted no tiene tentaciones. Or you don't have any temptations. Usted es santurrión. You are a holy one, a saint. Voy a tener que sacar un poquito de cómico porque lo siento como que I'm going están to have to do a ahí. little bit comedy because I feel you guys a little bit, Tomaron en vez de café jugo de limón. Instead of coffee, y'all drink lime juice. Entonces dice que Jesús fue tentado en todo, And it says that Jesus was tempted in everything, pero sin pecado. but without sin. Y si usted nota el verso, dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. And if you notice the scripture, it says that we have a high priest that has compassion about us. Ahí mismo en Hebreo capítulo 5, In Hebrews chapter 5, versículos 7 y 8 dice, verses 7 and 8 says, hablando de Jesús, talking about Jesus. en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplica. Note eso porque es importante, ¿ok? Note that because it's important. Recuérdese, Dios hecho hombre, Jesús, Remember, God Okay. is made human, Jesus, pero también como hijo, but also as a son. ¿ok? Tuvo que orar, He had to pray. tuvo que clamar, He had to request. tuvo que suplicar. He had to request. Porque las aflicciones son difíciles. Because the afflictions are difficult. El que te quieran torcer de tu propósito no es fácil. To whoever wants to twist your purpose, it's not easy. Que alguien te quiera desviar de tu meta, That someone wants to verge you off of your goal. cuando descubres que esa es la intención de la When persona, you discover that's the person's intentions, te duele tu corazón. it hurts your heart. Acuérdese que los que querían confundir a Jesús Remember, those who wanted to confuse Jesus, era gente que supuestamente servía a Dios. it were people who supposedly served God. ¿Me doy a entender cómo estaba el asunto? Am I making sense what the situation was? Entonces en Hebreos aquí capítulo 5 versos 7 y 8 dice que en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor, ¿ok?, y lágrimas. O sea que si usted ha llorado, no se sienta solo ni sola. If you pray, don't feel alone. Él también pasó por ahí. Jesus also went through that. ¿Ok? Y él lloraba, clamaba, suplicaba, He cried, he begged ¿ok?, al que era poderoso para salvarle. to the all-powerful who could save him. ¿Ok? Todo eso vaya añadiéndolo, vaya escribiéndolo, All of porque that. eso es importante saberlo. Write it because it's important to remember. Porque en el momento que usted se encuentre en una situación difícil, Because in the moment that you realize you're in a difficult situation, tiene que recordarse you have to remember que hay alguien que está presto a ayudarle, that there's someone, alguien que está dispuesto a socorrerlo. someone that's there to help. ¿Ok? Entonces dice que Jesús oró a aquel que era poderoso para salvarle de la muerte y fue oído. Bueno, aquí hay que tener cuidado con lo que uno lee porque uno puede hasta confundirse. We have to be Pastor, careful pero what a we read Jesús lo here. crucificaron. The pastor that he was ¿Eh? crucified, Murió en la cruz. he died on the Sí, cross.
Nosotros creemos que murió en la We cruz, believe that he died in the cross. pero nosotros también creemos que resucitó de But entre we los also muertos. believe that he resurrected Si usted among lo the cree, dead. dele un And if aplauso you al Señor. believe, give him a round of ¿Eh? applause. Nosotros no somos religiosos, somos creyentes del We're not Evangelio. religious, we're believers of his truth. Pero sabemos que en esta época But we know that during this time, se está conmemorando, it is a remembrance, se está recordando remembering el sacrificio, the sacrifice, la pasión de Cristo. passion, compassion of Christ. En la religión tradicional le llaman The la Semana traditional- Santa. In the traditional religions, Y todos estos 40 días que están por ahí corriendo, all these 40 days, se that are conmemora todo eso. prayed, it is remembered all of that. Conmemora su muerte. They remember his death. Nosotros creemos que murió, We believe that he died, pero estamos segurísimos but we're sure de que Él resucitó. that he resurrected. ¿Cuántos lo creen? How many believe? ¿De verdad lo creen? Do you truly believe? Ok, déle fuerte el aplauso al Give Señor. him a round of Ok. applause. Entonces, si lo libró de la muerte, dice que fue oído por su temor. Ok. Pero el temor que Jesús tenía era un temor reverente, honraba a But the Dios fear that Jesus has was a fear that honored God, como su Padre. like his Father. Ok. Porque dice aquí, y aunque era hijo, Even though he was his son, por lo que padeció, for what he suffered, aprendió obediencia. he learned obedience. Bueno, esto está tremendo, ¿ok? Porque hay momentos que vienen tentaciones o vienen personas con intenciones There are moments where temptations or people with intentions de querer torcer tu propósito, who want to twist your purpose, querer echar a perder la voluntad de Dios en tu vida, who want to waste God's plans upon your life. y Dios lo permite, And God allows it, primero para que entiendas, firstly so you can understand Dios está dispuesto a ayudarte. God is willing to help you. Pero Él quiere ver la disposición tuya a But he obedecerle. wants to see your willingness to obey. ¿Ok? Porque dice que Jesús aprendió ¿qué? It says that Jesus learned what? Obediencia. Obedience. ¿Ok? Entonces no todo lo que nos pasa es solamente para destruirnos. Not everything that happens is for us to get destroyed. Hay cosas que nos pasan para que aprendamos a ser obedientes. There are things that occur in our lives so we can learn to be obedient. ¿Me doy a entender? Am I making Sí. sense? Entonces leyendo esto, viendo esto, Reading this and seeing this, podemos sacar una conclusión. we can draw a conclusion. Nadie podía haber sufrido más Nobody could have suffered more que Jesús. than Jesus. Jesús ha sufrido. Jesus suffered. Jesús sufrió. Jesus suffered. Él estaba dispuesto a pasar por todo eso, He was willing to go through all of Sí. that con un propósito: with a purpose, quitar el sufrimiento del mundo. to remove the world's suffering. Entienda eso. Understand that. Todo eso que pasó Él tenía un propósito: All of that occurred because he had a purpose. quitar el sufrimiento del mundo, quitar el pecado del To mundo. remove the world's suffering and the world's sin. No solo de un pueblo, no solo de los judíos, Not just out of a single people, out of the Jews, sino de todo el mundo. but out of everyone. Ahora aclaro algo. Quiero ser claro con algo. I want to be clear with something. Lo que nosotros hoy vemos que sucede en el mundo What we see out in the world, no es porque Dios quiera que eso sea así. it's not because it has to be like that. Ya, no es porque Dios quiera que la gente se mate uno con otro. It's not because God wants people to kill one another. Esto que sucede ahora This, what is occurring now, es la consecuencia is the consequences de no reconocer of not recognizing que realmente that truly hay un camino de salvación one way of salvation que se manifestó al ser humano that was manifested upon humans que habita este mundo. that inhabit this world. ¿Cuántos creen que de verdad hay un camino? How many believe there's only Que one hace más de 2000 años atrás que se manifestó a este mundo, years ago, it was manifested in the para world. que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Shall not perish but have eternal life.
Dele fuerte el aplauso al Señor. Give him a round of applause. Entonces lo que hoy vemos que sucede es la consecuencia de que el hombre, el ser humano que habitamos esta tierra, no ha querido creer What we're seeing today is the consequences of humans not wanting que to Jesús es el camino, believe that Jesus is the way, que Él es el único camino para llegar al Señor that he's the only way o para llegar a Dios como Padre. to God as Father, Y haberlo rechazado to reject him trae esa consecuencia. has that consequences. El mundo fuera diferente si desde el principio, The world would have been different if from the beginning, cuando Jesús vino a esta tierra, when Jesus came to this earth, el hombre, el ser humano, lo hubiera recibido como lo que Él es. the human being should have received him as who he is, El Cordero de Dios the Lamb of God que quita that removes el pecado del mundo. the sin of the world. ¿Eh? El mundo fuera diferente. The world would have been different. ¿Sí? En una ocasión, In an occasion, Jesús le había dicho a sus discípulos: Jesus told his disciples, nadie tiene mayor amor que este, nobody has greater love than this, que uno ponga su vida that one puts their Por- own life por sus amigos. for their friends. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este. Nobody has greater love than this. Y antes de eso también les había dicho: yo doy mi vida por mis ovejas And before this, I said that I give my life for my sheep, o por las ovejas. or for the sheep. Y a eso Él había venido, And that's what he came to do, a poner su vida por sus amigos, to put his life for his friends, a poner su vida por sus to put his ovejas. own life for his sheep. Acuérdense, estamos hablando del concepto de El Salvador. Remember, we're talking about the concept of the Savior. En Hebreos 5, versículos 8 y 9, In Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. sigue diciendo el escritor: y aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, fíjese, no solo aprendió obediencia, Not only did he learn obedience, recuérdese, Jesús en su naturaleza como hombre, Jesus is in his nature as a todo su man, proceso que tuvo, todo su dolor que tuvo, the pain that he had. no solamente fue por nuestros pecados, por la salvación de nuestras Or the almas, salvation of our lives. no, porque también habían cosas que iban a procesarse en Él. There were things that were going to be processed in him. Dice que se convirtió, It says that he, perdón, voy a leer lo que tengo aquí. I'll read here what I have. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Even if he was the Son of God, he learned obedience. Y habiendo sido perfeccionado, And being perfected, vino a ser autor de eterna salvación. he became the author of eternal salvation. No una salvación temporal, Not a salvation, temporary salvation, ¿ok? Sino que una salvación eterna. but an eternal salvation. Eterna. Eternal. ¿Ok? Para todos los que le obedecen. To all who obey him. Wow, eso sí ya se puso difícil, pastor, sí. Wow, Pastor, that's really hard. Porque él pasó todo un proceso. Because he went through all of this process. Fue perfeccionado en su proceso in his process. para poder ser él So he el único became camino the only way para que todos nosotros podamos salvarnos. that all of us could be saved. Pero hay una condición: But there is one condition. hay que obedecerle. We have to obey him. ¿Ok? Por eso le digo, hay cosas que nos pasan no solo para And destruirnos, that's why I tell you there's things that happen to us not just to destroy us, sino para saber cuánto o cuánta disposición tenemos but rather to know how much disposition we have para obedecerle. to obey him. Jesús de esta manera se convierte en el perfecto Cordero Pascual, And in this manner, Jesus becomes the perfect lamb, sacrificado por los pecados de la raza humana, sacrificed by the sins of humans, no solo por un pueblo, not just
for one Okay. people. El escritor de la carta a los Hebreos, The writer of the letter of Hebrews, al parecer tenía un objetivo: he apparently had one objective. hacer que el pueblo So to make the people know, o el que tomara su tiempo para leer la carta a los Hebreos o el libro de los Hebreos or those who took the time to read the letter or book of Hebrews, entendiera to understand que el Señor Jesús, that the Lord Jesus, como Salvador del mundo, as the Savior of this world, es alguien is someone que tiene la capacidad, that has the capacity, la sensibilidad the sensibility de entender al ser humano, to understand humans, ya que también en su momento and also because in his moment se hizo carne, se hizo hombre. became flesh, he became human. ¿Ok? Por ahí anda circulando una noticia de alguien que está en eminencia y que está o que dijo algo en contra de nuestro Señor. News roaming around that said something against our God. Pero nosotros debemos ser entendidos en algo. But we have to be understanding of something. En ellos todavía hay una venda en sus ojos. In them there is a bandage in their eyes. Muchas veces ellos no pueden ver lo que nosotros vemos en la Escritura. A lot of the times they can't see what we see in Scripture. Ellos leen probablemente la Escritura, They probably read the Scripture, pero no entienden las but Escrituras. they do not understand the Scripture. Porque por alguna razón Dios ha permitido que el corazón de ellos se endurezca por un tiempo, Because for some reason God allowed for their hearts to become hardened, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de alcanzar salvación. so that we have the opportunity to reach salvation. ¿Ok? Entonces no debemos de juzgar, debemos de ser sabios y entender lo que está We sucediendo. shouldn't judge, but rather be understanding of the situation. Pero Jesús es todopoderoso. But Jesus is all powerful. Lo que pasa es que también es misericordioso. But what also happens is that he Y hasta el momento lo que hemos visto es su misericordia. until now what we've seen is his mercy. Llegará un momento en que la humanidad verá la ira de Dios sobre la tierra. There will be a moment when the humans are going to Ese mensaje no nos gusta escucharlo, hermanos. we don't like to hear. Ese mensaje hasta a mí no me gusta predicarlo porque es duro. I don't even like to preach because it's kind of hard. Después tiene que salir uno ahí cubriéndose porque la gente dice: ay, pastor, usted vino enojado. No, no vine enojado. I came angry. No, I didn't come angry. Pero nosotros debemos de entender que nuestro Dios, aunque es un Dios compasivo, That our God is compassionate, también es un Dios que se aira. but it's also a God who is. ¿Cuántos creen en ese Dios así? How many ¿O usted solo cree en un Dios que, Santa Claus, solo regalos y regalos para uno? Or do you believe that our God is just like Santa Claus? No. Giving. El Dios al que servimos está tomando su tiempo. Our God that we serve is taking Y his cuando time. llegue el cumplimiento del tiempo para llamar a cuentas al ser humano, lo van a llamar a cuentas. All humans for their accounts, God will call us. 2 semanas atrás les dije que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, I told you when the time approached, apareció un ángel y anunció an angel appeared and announced que en la ciudad de Belén había nacido ¿quién? that in the city of Bethlehem, Un Salvador, one Savior, Cristo el Señor. Christ the ¿Se Savior. recuerdan? Do you remember? Entonces todo tiene su tiempo. So everything has its time. Lo que nosotros tenemos que tener es paciencia, What we have to have is ¿eh? patience y estar siempre and atentos always be attentive a lo que va sucediendo en los días que estamos what viviendo. is occurring in the days that we're living in. Porque nuestro Redentor vive, Because our God, ¿eh? Nuestro Salvador viene pronto. Savior is coming Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. soon, but Y si no viene antes de que yo me vaya de esta tierra, pero me voy a encontrar con Él. if he doesn't come before Esto us, está seguro. we'll encounter him. I know that for sure. Lo que le pido a Dios es que yo me haya ganado mi ticket para poder entrar al reino de los cielos. God is that I've earned my Porque de ticket. nada me sirve estar aquí predicando y al final me digan: yo no te conozco, mi amigo. This is worth it, me preaching and Ay, pastor, sí, a todos nos puede pasar. Pastor, yeah, it can happen. En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, Chapter 2, verses 17. dice: por tanto, en todo debía de ser semejante a sus hermanos. Yo no sé si usted ha ido leyendo junto conmigo. I don't know if you've been reading along with me. Primero habló de amigos. First, Eh? he talked about friends. No hay mayor amor que este, que poner su vida There's no greater love than
por and sus for amigos. for their Después friends. habló de ovejas. Then I was talking about sheep. Pero usted ve aquí ya cambia el concepto. It changes the concept. Aquí ya el escritor dice, The writer here says, por tanto, en todo debía de ser semejante a sus hermanos. Wow. Para poder ser misericordioso to be merciful y fiel, and faithful, sumo sacerdote highly priest, en cosas que respectan a Dios, in the things pertaining to God, para hacer propiciación to make reconciliation por los pecados del pueblo, for the sins of the people. porque en cuanto él mismo padeció, Because in the way that he suffered, siendo tentado, being tempted, se recuerda, tentado en todo, remember, being tempted in everything, es poderoso para socorrernos, it is powerful to help. es poderoso para It is salvarnos. powerful to save us. Jesús es poderoso para salvarnos. Jesus is powerful to save us. Por ahí ese alguien dijo, no, Jesús no creo que tenga el poder suficiente para vencer el mal. Someone may say, Jesus doesn't have enough power to save from the evil. Le digo, cuando uno está con los ojos vendados no ve lo que nosotros vemos. Like I said, when people are blind, they can't ¿Me están see what we entendiendo el see. mensaje? Are you understanding the message? ¿Sí? Yeah? Ok. Okay. Si tú en algún momento te has sentido solo, And if you at some moment felt alone, triste, sad, débil, weak, propenso a pecar, reaching to the point to sin, propenso a caer, falling into temptation, o tal vez has sentido que alguien te desvió de tu propósito de servir a or Dios. feeling that someone burnt you off from the purpose of serving God, El peor error que cometemos nosotros the greatest error that we can make es que nos alejamos más de is Dios, that we withdraw ourselves far from God, pensando que Él no nos entiende, believing that He doesn't understand pensando us, que Él no puede hacer nada por believing that nosotros. He can't do anything for us. Pero está leyendo conmigo, But you're reading with me. fue tentado en todo, He was tempted in everything. fue procesado en muchas He was cosas. processed in many En un things. momento se sintió solo. In a moment, he felt alone. ¿Se acuerda del clamor en la cruz del Calvario? Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado. Remember that moment on the cross? He says, Father, why have you abandoned me? He felt abandoned. Fue duro su proceso, His process was hard, pero todo eso sirvió but all of that served para que Él pueda socorrernos, so that he could save us, pueda salvarnos, pueda entendernos cuando nosotros pensamos que nadie nos entiende. when we think that nobody understands us. Entonces el concepto de Salvador So the concept of the Savior es más que un concepto, is more than a concept. es alguien. It's someone. Se llama His name Jesús. is Jesus. Dígale a la persona que está al lado de usted, se llama His Jesús. name is Jesus. Él es mi He Salvador. is my Savior. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. ¿Recuerdan la semana anterior? Les dije que el pueblo Last week, the people, en un momento decidió abandonar a Dios. in a moment, decided to abandon God, Pidió un rey asked for a king que ellos pudieran ver. that they can physically see, ¿Ok? Y el Señor se los dio. and God gave them a king. ¿Ok? Menospreciaron a Dios. Ellos no quisieron que Dios los gobernara. They made God less. Y aunque Dios los atendía, Dios les suplía todo lo necesario por ellos, Dios lo hacía. Even if God provided everything, Ellos probable, y así es, no podían ver a Dios. they couldn't see God Con sus ojos naturales no podían ver a Dios. with their natural eyes. They couldn't see, Pero Dios estaba ahí. but God was there. Dios siempre había estado pendiente de ellos. God was always attentive of them. Lo que necesitaban, Dios suplía. What they needed, God provided. Y hoy es igual. And in today's time, it's the same way. Lo que tú necesites, Dios te lo suplirá. God will provide. Tú no estás solo ni estás sola. ¿Tú puedes creer eso? Can you believe that?
Pero entonces este pueblo abandona a Dios, deja a So Dios, that these people abandon God. They y leave Dios God, pasa por alto esa ofensa and God takes that to great offense y toma la determinación de manifestarse en carne. and makes a decision to manifest himself in the flesh. Porque probablemente Dios, ese ya es algo personal de mi pensamiento, ¿ok? These are just my thoughts, but God, La Biblia no lo dice, pero eso es algo que yo saco como conclusión. The Yo, Bible doesn't say it, but it's something I withdrew. si estoy equivocado, me perdonan. If I'm wrong, just Okay. forgive me. Pero probablemente Dios se puso a pensar y dijo, bueno, estos muchachos no me entienden But God probably thought these people don't understand me porque no me ven, because they do not see me, porque creen que yo soy un superhéroe. because they think I'm some superhero. Y entonces toma la determinación de hacerse hombre And so he determines to make himself human, para sufrir igual que to nosotros. suffer the same way that we do. Pasó por alto la ofensa de que lo abandonaron. He ignored the great offense. ¿Ya? Y viene y luego se manifiesta como hombre. He comes and manifests himself in the flesh as human. Por eso dice el Evangelio de Lucas. That's why the Gospel of Luke says, Allá lo vimos hace 2 semanas en el capítulo 2, versículo del 8 al 11, weeks ago in chapter 2, que se aparece el ángel y el ángel trae buenas noticias the para el angel pueblo. appears and brings great news for the people. En otras palabras, el ángel dijo, buenas noticias les traigo. In other words, the angel says, great news I bring. Ya no van a estar solos. You're no longer going to be alone. Ahora van a poder ver a Dios, Now you're going to be able to see God, pero no como ustedes creen, but not the way that you think, sino como Él quiere que ustedes lo vean. but the way that He wants for you to see Him. Les ha nacido en Belén He was born in Bethlehem, un Salvador, the Savior, Cristo el Señor. Christ the Savior. ¿Y se acuerdan qué más le dijo a los pastores de aquella época? And do you also remember what He told the pastors of those times? Y aclaro, no eran pastores de iglesia, Of course, they weren't pastors of church. eran pastores de rebaño, de They were ovejas. pastors of sheep. Les dijo, van a encontrar un detalle para que ustedes puedan saber que ese es el niño. You're going to find a detail to recognize that that is the kid. Está envuelto en pañales He is wrapped around in pampers y lo pusieron en un pesebre. and placed him in a nest. Y la semana anterior les dije, eso no entró en la mente y en el corazón de los religiosos de aquella época. It did not enter in the minds of the religious people during those times. Dios se había humillado a sí mismo, God humbled himself. dejando su condición de Dios soberano, poderoso, Position as sovereign God, powerful se hizo God, and hombre became human para habitar entre to nosotros, live among us, para poder ser aceptado entre to be nosotros. accepted among us. ¿Te ve qué gran amor el que Él tiene? Do you see the great love that He has for us? Yo creo que de ahí nació ese refrán. I think that's where the phrase was born. Si no puedes con ellos, If you can't with them, únete a ellos. unite with them. ¿Ok? Sé que a algunos no les gusta eso. Ay, pastor, ¿usted por qué está diciendo eso? No. I know some may not like it, Pastor, why are you saying that? Dios nos sorprende con su manera de ser y de pensar. God surprises us with the way that He thinks. Dijo, el pueblo pide un rey. He says, people ask for a king. Cuando le dijeron a Jesús, dicen que tú eres rey. They say that you are king. Él dijo, tú lo has dicho. He says, you said it. Yo para eso he nacido. That was what I was born for. ¿Se recuerdan de eso? You remember that? El amor de Dios es muy grande. God's love is very big. El ángel le dice The angel says, a los pastores, no temáis, pastors, do not be afraid, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, because I come here with great news, que será para todo el pueblo, so that it be for all porque os ha nacido hoy en la ciudad de David because in David's town un Salvador, was born a Savior, Cristo el Señor. Christ the Savior. Mi hermano, ese es amor de verdad. My brothers, that is true. Ese es amor para querer salvar a su creación. That is love to save its
Dice en el Evangelio de Lucas también In the Gospel of Luke, it also says que había un hombre llamado Simeón, there was a guy que este hombre ya estaba anciano he was old, y que él estaba en las puertas del templo. and that he was at the doors of the temple, Y él estaba esperando y buscando that he was waiting and looking el for consuelo de Israel. the Recuerdan, comfort aquel of tiempo el pueblo de Israel estaba en opresión nuevamente. Remember that Israel was under the oppression again, Ya todo lo que pasa por allá tiene su propósito. and everything that occurs over there has a purpose. Hoy otra vez están en opresión. Again, they're under oppression. Eso quiere decir que hay un propósito con todo eso. That means that there is a purpose with all of that. En aquel tiempo este viejito, por decirlo así, este ancianito estaba ahí esperando el consuelo. During that time, that Dios God lo was prometió. waiting for that consolation, Él iba a salvarnos, that he was going to porque Él siempre lo ha dicho. because he has Yo soy Jehová tu Salvador. Jehovah your Savior. Dice que cuando este viejito ve que llega José y María It says y el niño when Jesús, the elder saw Jesus, Mary, and se alegra. he becomes Él da gracias a Dios he thanks God por haber vivido for have lived. tantos años. No dice la edad del It viejito, doesn't say the age, pero era un hombre mayor. but he was an elder man, Y él da gracias a Dios por haberle permitido llegar a esa edad and he thanks God to be able to reach that y age estar en ese momento exacto. and be in that exact moment Cuando José y María llevan al niño when Joseph and Mary a presentarlo al templo, porque esa era una de las costumbres de los judíos o de los hebreos. That was a tradition among the Jews. Y él da gracias a Dios porque ha vivido para poder ver la salvación de And he Dios, thanks God to live this many la years. consolación de Dios para Israel. The consolation of God to Israel. ¿Y qué fue lo que él vio? And what did he see? Un niño. A kid. Pero él entendió But he understood que en el rostro de ese niño that in the face of that kid estaba el propósito de Dios. was God's purpose. En esa criatura, And that creature, indefensa en ese momento, defenseless, que se veía envuelta en pañales, that he was wrapped around in claws, estaba envuelto el amor de Dios por toda la raza humana. in God's love for all human race. Dele fuerte el aplauso al Señor si lo creen. Give him a round of applause if you believe that. Fue lo que él vio, That's what he saw. el regalo de Dios para la humanidad. God's gifts for human beings. Ahí mismo en Lucas dice que también había una ancianita que se llamaba Ana And in the Gospel of Luke, there y was que ella también estaba en el templo sirviendo al Señor, she was in the temple confiando y creyendo en Jehová el Salvador. God is Savior. Que aunque nunca lo había visto, ella creía que Dios era real. And even though she's never seen this, she believed that God was real. Eso nos da una gran lección a That nosotros. gives us a great lesson to us. Aún en los días que vivimos, cuando hay tanta blasfemia y tanto loco por ahí hablando, hermanos, Even in today's world where we're living in a lot of blasphemy, nos da una lección it gives us a lesson de aunque tú no hayas visto a that Dios, even if you que aunque tus ojos todavía no hayan visto a Cristo resucitado, seen Jesus Christ resurrected, debes de creer que Él es fiel para cumplir su palabra, that he is faithful, que Él está ahí dispuesto a socorrerte, que Él está ahí dispuesto a ayudarte, que Él está ahí dispuesto a levantarte cuando nadie te da la mano. Él está ahí. he is there. Dale el aplauso al Señor en esta. Ayúdame a predicar, iglesia. Help me Me preach, siento church. fría, no sé si es que yo tengo frío, si quieren me traen un tecito o algo por ahí, porque Feeling a little chilly here. I don't know what it is, but este es para regocijarse, hermanos. No estamos solos. rejoice us. We're not alone. Dios no lo quiera, pero ¿qué va a hacer usted si empiezan a caer bombas por acá? What are you going to do if bombs Ah, no, aquí nosotros estamos bien, Netflix, DirecTV, Prime y toda la onda que hay ahí para que uno vea, YouTube y todo, aquí todo bien. and everything's good. Y por eso estamos cómodos. That's why we're comfortable. Y muchos de nosotros lo que tenemos solo es un concepto de salvación, And a lot of us, what we have is
just a conception. Pero Dios no quiere que tú tengas un concepto de salvación. Dios quiere que tengas un encuentro con el Salvador. Dios quiere que tengas una experiencia personal con el Salvador del mundo. With the Savior of the world. ¿Me doy a entender en esta mañana? Am I making sense? Cuando tú lees las Escrituras y ves todo ese panorama de salvación, Reading Scripture and seeing all that panorama of te das cuenta de que realmente Dios pasó por alto su dolor. you're seeing that God suffered greatly. Dios pasó por alto su menosprecio que le hicieron. God brushed off all the rejection. Dios pasó por alto que por generaciones lo menospreciaran. He brushed off that so many generations was Y rejected tomó una decisión and made a decision de hacerse hombre, to make himself human, hacerse carne to make himself flesh, y habitar entre and nosotros live among us, para poder ser aceptado, so that he ¿ok? can be accepted y recibido and received como el único y suficiente Salvador de los seres as humanos. the only Savior of humans. A ti y a mí no nos salva ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el papa. Nadie de ellos nos salva. Nobody Ellos no saves pueden. Ellos necesitan a Jesús. Como usted y yo necesitamos a Jesús para poder ser salvos, saved, para poder resistir la tentación, resist temptation, para poder pasar el sufrimiento del menosprecio, de la burla, de la crítica, de todo lo que pueda haber en contra de nosotros. Necesitamos a alguien que pasó por eso we need somebody who has gone y through que lo soportó. who Lo soportó por amor a went nosotros through all of that for love, y que podemos acudir a Él, and that we can que run podemos to him, correr a sus and brazos, we can go into his arms. y vamos a encontrar consuelo y salvación en Él. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Dice en la carta primera de Juan, First of John, capítulo 4, versículo de 9 al 14, que en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice el escritor: amados, si Dios nos amó, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Aquí no dice así debemos de bombardearnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Y por si hay duda, pues que el escritor dice: nadie ha visto, dice, nobody has seen, nadie ha visto jamás a no Dios one has ever seen God en ningún momento. in a single moment. Si nos amamos If we love one another, unos a otros, love one another, Dios permanece en nosotros God remains in us, y su amor and his love se ha perfeccionado has been perfected en in nosotros. us. En esto sabemos In this we know que permanecemos en Él that we remain in him, y Él en nosotros, and he in us, porque nos ha dado de su Espíritu because he has given his Spirit, y nosotros hemos visto y testificado and we have seen and testified que el Padre ha enviado al Hijo that God has sent como his Son Salvador del mundo. as the Savior of the world. Si de verdad nosotros hemos pasado de un simple concepto If we truly have passed from a simple concept a tener un encuentro con el Salvador, to have an encounter una with the Savior, experiencia personal con personal Jesús, experience with Jesus, vamos a tener amor por el prójimo. we're going to have love for our neighbor, Vamos a estar dispuestos a perdonar al prójimo. willing to forgive our neighbors. Nos amaremos uno a otro. We're going to love one another. Pero lo que hoy vemos es muy diferente, And what we see today is very different, porque algunos solo tienen un Jesús histórico, because some only have a historic Jesus, otros solamente tienen un concepto de salvación, others only have a concept of salvation, y hay tal vez un grupo pequeño and there's probably a
small group que ha tenido una experiencia con el Salvador. that has had an experience with the Savior. Qué bueno por eso, hermanos. How good for that. Si usted y yo estamos en ese grupo pequeño, If we are in that small group, debemos de vivir agradecidos we con should Dios. live thankful with God. ¿Ok? Porque no es que nosotros hemos amado a Dios primero, es que Él nos amó a nosotros primero. Gracias. Is that He loved us first. Él nos amó a He nosotros. loved us first. Dígale a la persona que está a su lado, Él nos amó. Tell your neighbor He loved us first. Ay, ya me hacía falta el tecito. En otras palabras, In other words, gracias, amigo. Si tú estás seguro if you're sure de que el Salvador del mundo, the Savior of the world, tú estás seguro you are sure de que el Salvador del mundo no es un concepto bíblico solamente, that the Savior world is not just a biblical concept, sino que más bien es Dios hecho hombre. but rather God made human. Vino y habitó entre los He hombres came and lived among humans por amor a los hombres. for love to humans. Y que tú le abriste tu corazón a Él. That you opened His heart to Y Him. que Él vive en tu corazón. That He lives in your heart. Y que por eso hoy tú vives para And Él. that's why today you live for Que por Him. eso hoy tú vives por And Él. that's why you live for Him. Porque ¿quién vive para Él? Who lives for Levante Him? la mano. Raise your hand. Ahora, ¿quién vive por Él? Who lives for Him? Todos. All of us. Y ahora, ¿cuántos creen que Él vive Now, en how ti? many believe He Que lives vive en ti, que in vive en you, tu corazón. lives in your heart. Tóquese aquí para ver si todavía le Touch palpita. your heart to see if it's still beating. Todavía le hace pum, pum, pum. Aquí vive Él en tu corazón. Right here in your heart. Que ya no es un simple concepto. It's no longer a simple concept. Es una experiencia con el Dios It's Todopoderoso. an experience with the God All-Powerful. Él habita en lo más profundo de He tu lives corazón. in the most profound part of your heart. Hay una sola de las cosas que va a distinguirte de los There's one demás. thing that's going to distinguish yourself differently from others. Anote esto. Write this down. No que sepa la Biblia, Not that you know the word. no que seas profeta o apóstol, Not that you are an apostle or a prophet. no que tenga la iglesia más grande y lujosa del mundo, Not that you have the most luxurious and no que estés sentado en la silla de eminencia más poderosa de la tierra. or No. sitting in the most powerful seat on earth. Hay una sola de las cosas que va a demostrar There's one single thing that will demonstrate de que Él habita en ti, that He lives in you, que Él vive en ti that He lives in y you, que tú vives por and Él that you y live que for tú Him, vives para and that Él. you live for Him, Y eso va a ser, and that will be esa diferencia the difference. se va a dejar ver Will be let known por tu amor by your love al prójimo to your neighbor, como a ti mismo. just like as yourself. Ay, pastor, ahora sí que ya se puso más difícil el mensaje. Oh, Pastor, now the message became a Porque bit la more vecina de la vecina no la puedo ni ver pintada. can't, like, Pues ahora vas a tener que aprender a verla pintada, compadre. now you're gonna have to see her Y amarla como es. and love her as she is. Y como dicen por ahí, you got it, Like they say, tú lo tienes. take it away. Tómalo. ¿Lo tienes? You got it. El amor a tu prójimo The love to your neighbor. dejará ver que tú vives por él, Will let por that Dios, you live for para him, Dios, for God, to y que God, Dios vive en ti, and that God lives y in que you, no solo es un and concepto, that it is not es just una a experiencia con el Salvador. with the Savior. Ay, Señor, póngase de pie mi iglesia, póngase de pie la iglesia en esta mañana. Vamos a entrar en un momento de comunión con el Señor. We're going to enter into a moment with God. Y si hasta hoy solamente tenías la idea de que existía salvación, If today you just had the idea that y salvation solamente tenías la idea de que en la Biblia se habla de the Salvador, Bible talks about a Savior,
Y hoy te das cuenta que no es solamente una idea, And today you realize that it's no longer just an idea. es una realidad. It's a reality. Es alguien, It's someone se llama named Jesús. Jesus. Y Él dice en el último libro de la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Says that I am at the door and I call. Y si hoy escuchaste And if today you heard que alguien está llamando a las puertas de tu corazón, that someone is calling to the doors of your heart, probablemente es Él, it's him. para que lo dejes entrar Let him in. y puedas tú tener una experiencia personal You can have con Él. personal experience with him. Tal vez nadie ha podido ayudarte, Maybe nobody has nadie tal vez ha podido entender tu proceso. Nobody has probably been able to understand your process. Tal vez tienes tiempo de asistir a la iglesia, You have quite some pero has time pensado o te has dado cuenta que has estado solo o sola. alone. El Señor te dice hoy: Says today, no temas, not be afraid. yo estoy contigo, I am with you. yo estoy dispuesto a levantarte, Willing to pick yo you up. estoy dispuesto a ayudarte. Willing to help you. Solamente abre las puertas de tu corazón Only open the doors to your heart y permíteme and allow him que la duda, the doubt, el dolor pain, y la tristeza sadness, y la enfermedad sickness, yo la quite de ti. remove it from you. Él quiere hacerlo, iglesia. He wants to do it, church. Solamente dale la oportunidad. Give him the opportunity. Levanta tus manos ahí donde estás. No quiero que nadie sienta pena ni vergüenza por tener que pasar al frente, pero ahí donde estás, dile al Señor con tus propias palabras: heme aquí, Señor. Heme aquí, Jesús. Heme aquí, Padre amado. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Está necesitado. Está sediento de ti. Señor, socórreme en esta mañana. Ayúdame en esta mañana. Consuélame en esta mañana. Sáname en esta mañana. Hazme libre, Señor, en esta mañana. Señor, y arrópame con tu amor y tu gracia, para que pueda sentir que no estoy solo y que pueda recibir fuerzas nuevas el día de hoy para seguir sirviéndote. Y enséñame a amarte como tú, Señor, me has amado. Enséñame a amarte así. Te lo pido hoy, Señor. Dame la fortaleza del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos la gloria y la honra. Muchas gracias por el día de hoy. Amén y amén.